EVGENY Petrov, bienvenidos a nuestra transmisión regular. Soy Evgeny Petrov, director general adjunto de marketing de Unitsky String Technologies Inc. La oficina de US Covery, representada por el director ejecutivo Oleg Zaretsky, se une a nosotros desde Dubái. También está con nosotros la oficina de Unitsky String Technologies Inc. de Moscú, representada por el director ejecutivo Arsen Babayan. Seguimos discutiendo temas relacionados con el desarrollo de tecnologías de transporte de cuerdas, su implementación en varias regiones del mundo y proyectos que utilizan nuestras soluciones tecnológicas. Hoy hablaremos de la expansión geográfica y de los proyectos que están surgiendo en nuevas regiones, sobre las oportunidades que se nos abren en 2024. Y sobre el trabajo de los especialistas en las divisiones estructurales de las empresas que forman parte del grupo de empresas Unit Sky o del grupo de empresas UST. A finales del año pasado, Anatoly Unitsky, diseñador general de UST Inc. y autor de String Transport Tecnología, anunció planes para expandir las operaciones de la compañía a nuevas regiones. La empresa ya ha dado los primeros pasos hacia este objetivo incorporando una nueva empresa a su equipo. Confiamos en que este nuevo miembro pronto se volverá activo en la región, donde hemos estado trabajando y nos ayudará a avanzar hacia un trabajo más específico y sustantivo. Oleg, ¿podrías contarnos sobre la región y el tipo de empresa? Oleg Zaretsky, reconocemos que Indonesia es un país enorme con una población de 300 millones. Dada nuestra experiencia y conocimientos, entendemos que el país necesita urgentemente transporte de cuerdas. En primer lugar, este país está geográficamente fragmentado, lo que requiere conectividad no solo entre islas sino también dentro de ellas. Además, el país está compuesto por varias comunidades, clanes y tribus. La ausencia de un sistema logístico cohesivo en cada isla presenta un desafío importante. Debido a que el archipiélago indonesio está formado por entre 15.000 y 20.000 islas, es imposible construir un sistema ferroviario unificado, similar al de Rusia, que conecte todo el país. Sin embargo, dividir el ferrocarril o cualquier otra infraestructura en partes más pequeñas no sería económicamente rentable. Nadie construirá entre 20 y 30 kilómetros de vías férreas. Por lo tanto, en la mayoría de las islas, especialmente en las principales como Sulawesi, Sumatra, Java, Bali, Papua y Timor, el transporte se realiza principalmente por carretera. Esto provoca importantes congestiones y atascos en las carreteras. Cualquier intento de resolver problemas logísticos, como el lanzamiento de trenes eléctricos en las ciudades o la construcción de un metro en Yakarta, genera altos costos, la necesidad de reconstruir la infraestructura. Y importantes gastos de capital. Por lo tanto, nuestra tecnología de transporte por cadenas sin duda tendrá demanda y es ya popular en Indonesia. Por cierto, también se incluye UTrans, un sistema para transportar carga a granel a largas distancias desde las instalaciones mineras hasta los puntos logísticos. Indonesia es uno de los mayores exportadores de carbón de Asia y la mayor parte del carbón se extrae en la isla de Kalimantan, anteriormente conocida como Borneo.
Por supuesto, para explotar estos depósitos de carbón es necesario construir carreteras y disponer de una flota de camiones y conductores. Esta tarea es muy difícil de lograr, en primer lugar, debido a las condiciones geográficas de la isla, que incluyen una gran cantidad de ríos y una densa selva. En segundo lugar, la falta de mano de obra altamente calificada plantea un obstáculo importante. Sin embargo, nuestra solución Utrans puede ayudar al desarrollo de la isla y al mismo tiempo ser económicamente ventajosa. El período de recuperación del proyecto puede ser relativamente corto. Además, nuestra ventaja del transporte de hilos es evidente. Nos hemos reunido con el gobernador de Yakarta y varios gobiernos provinciales, todos los cuales han expresado gran interés. Sin embargo, existen ciertas consideraciones legales, incluido el requisito de que una empresa esté establecida en Indonesia. Por lo tanto, no se trata de un cascarón vacío, sino de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, en toda regla. Esta es la situación. Es importante contar con oficina física, empleados y capital autorizado para que la empresa sea tomada en serio. Hemos llegado al punto en que necesitamos establecer una empresa relacionada con la tecnología de Unit Sky. Hemos logrado este objetivo registrando una empresa con personal en Yakarta y nombrando a un director del grupo de empresas Unit Sky. El director comenzará sus funciones después del Ramadán y trabajará para realizar un proyecto comercial lo antes posible. Se deben implementar tantos proyectos como sea posible en diferentes áreas, incluido el transporte de carga, pasajeros y carga a granel con la ayuda de la solución Utrans. La situación actual involucra una licencia, una oficina física y una sociedad con un importante capital autorizado. Por lo tanto, no se trata de un cascarón vacío, sino de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, en toda regla. Esta es la situación. EVGENY Petrov. Quizás sea útil aclarar que dondequiera que empecemos un trabajo sustancial específico para la construcción de complejos de la UST. Prácticamente en todas partes no pasamos por alto la etapa en la que una empresa debe estar presente en el sitio para desempeñar funciones de gestión del proyecto. Esto se debe al requisito de que las actividades operativas in situ y las deducciones fiscales permanezcan en el área local. Oleg Zarevsky, una de las cosas de las que hablamos es la responsabilidad, Evgeny. Unos desconocidos vinieron y dijeron, nosotros te damos la tecnología. ¿Y quién será el responsable si algo sale mal? Eso significa que la responsabilidad también está implícita. Tenemos nuestra propia empresa, nuestro propio personal, nuestro propio director. Estas son las personas que serán directamente responsables ante las autoridades del éxito de la empresa. EVGENY Petrov. Estamos hablando del hecho de que estamos lanzando la empresa en Indonesia. Como usted bien señaló, esto no es una coincidencia. Esto se debe a que esta es una de las regiones más prometedoras para la implementación de proyectos que utilizan nuestras tecnologías. Ahora estamos hablando de que tenemos una oficina en Rusia, tenemos una oficina en los Emiratos Árabes Unidos y tenemos una empresa asociada en la India. Ahora tenemos una empresa en Indonesia. La presencia geográfica del grupo de empresas Unit Sky está creciendo. En el área de responsabilidad de Arsen también estamos considerando muy activamente la posibilidad de abrir una oficina de representación. Ya que estamos muy cerca de los pasos cruciales relacionados con el inicio de la construcción y la finalización de los trabajos de diseño y certificación. Arsen, ¿podrías comentar, por favor? Arsen Babayan, estamos hablando de Kazajstán y de la ruta por una de las salidas de Almaty a las afueras. Hay un gran tráfico de pasajeros y constantes atascos. La migración diaria de trabajadores sigue siendo consistentemente alta, así que la pista debería tener una buena recuperación.
Una gran estructura bancaria internacional ha expresado interés en financiarlo. Хорошее питание. Вот. И интерес к финансированию, собственно, выражает банковские. EVGENY Petrov, Ole, ¿podrías ampliar mi pensamiento? Me gustaría llamar la atención de nuestros espectadores sobre el hecho de que hablamos por primera vez sobre la posibilidad de implementar tecnología UST en Kazajstán hace al menos 3 años. И с тех пор, в принципе, работа не прекращалась ни на месяц, даже не на день. EVGENY Petrov, Ole, ¿podrías ampliar mi pensamiento? Me gustaría llamar la atención de nuestros espectadores sobre el hecho de que hablamos por primera vez sobre la posibilidad de implementar tecnología UST en Kazajstán hace al menos 3 años o incluso más, si lo recuerdo correctamente. Desde entonces, en principio, los trabajos no han parado ni durante un mes, ni siquiera un día. Hemos llegado a una etapa en la que aún no se ha tomado una decisión final. Todavía hay una serie de circunstancias que tienen que suceder, pero ahora, cuando tenemos cartas oficiales de la Administración Regional, tenemos la confirmación de los parámetros propuestos para el complejo y, como usted dijo, Arsen, tenemos interés por parte de las organizaciones crediticias. Solo en esta etapa comenzamos a considerar seriamente la creación de una entidad jurídica que se dedicaría a actividades operativas. Abrir una empresa no es realmente un problema. Podríamos abrir una oficina de representación en cualquier país del mundo ahora mismo, pero solo hasta cierto punto. Hablemos más sobre lo que debería pasar para que nos convenzamos y decidamos abrir una oficina así. Oleg Zaretsky, hay que analizar con sensatez la posibilidad de desarrollar este mercado. Como dicen, los astros tienen que alinearse para que se tome tal decisión. Sin embargo, existe un cierto riesgo, porque está claro que montar una empresa conlleva costes. Y existe el mismo dilema del Catch-22. Por un lado, no hay proyecto hasta que no hay empresa. Por otro lado, hay quien dice que si hay proyecto, habrá empresa. Es necesario romper este ciclo. De todos modos, todavía existe algún riesgo involucrado. Sin embargo, creo que debería haber algunos indicadores objetivos, un trabajo preliminar, como se hizo en Indonesia y Kazajstán, donde participé de alguna manera. Y cuando vemos que ese momento ha llegado, es necesario abrir una empresa. Muchos potenciales, digamos no clientes sino empresarios, vienen a nosotros y nos dicen: deberían abrir una empresa en algún país, invertir mucho dinero, nombrarme director y entonces todo irá bien. Lamentablemente, esto no suele suceder. Simplemente puede terminar con gastos injustificados. Entonces, por un lado, hay que avanzar, pero por otro, hay que hacerlo con mucho cuidado, consideración y equilibrio. EVGENY Petrov, una cuestión importante que surge en el contexto de nuestro debate de hoy. Es cómo deberían desarrollarse las negociaciones desde nuestro punto de vista como representantes de un grupo oficial de empresas. Porque es difícil imaginar cuántas solicitudes recibimos, por ejemplo, de fans, socios, que nos dicen: déjame ocuparme de este tema. Esto lo escribe una persona que parece ser, por ejemplo, un ingeniero con 20 años de experiencia, con vínculos, por ejemplo, con alguien de la alcaldía. Dice: quiero negociar, ¿dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué llevar? ¿Cómo valoran ustedes, Oleg y Arsen, estas iniciativas? Oleg Zaretsky, en realidad es una muy buena pregunta. De hecho, hay muchas personas así, y debemos reconocer que la gran mayoría de ellas desea sinceramente contribuir al desarrollo de la tecnología de cuerdas. Por supuesto que a todos nos interesa. Sabemos que el costo general de invertir en tecnología de cuerdas será muy diferente. Y cuanto más proyectos enfocados tengamos, más aumentará el costo de evaluar la tecnología de cuerdas. Está claro que mucha gente quiere contribuir no solo económicamente, sino también al desarrollo del proyecto.
Como dije, la mayoría de ellos lo hacen con la mayor sinceridad y debemos estarles agradecidos por ello. Espero que estas personas estén viendo nuestro programa. Me gustaría dirigirme a ellos sobre algunos contactos. Tienes razón, digamos que una persona conoce a alguien en la oficina del alcalde. Pero eso no significa nada. También conozco a mucha gente en los ayuntamientos de diferentes ciudades. No me conocen. Sugiero que todas estas personas empiecen a pensar más allá de quién sabe quién. Lo que realmente nos falta, y donde algo de ayuda podría ser útil, es identificar proyectos potenciales que sean rentables. Tenemos que ser conscientes de que tiene que ser realista. Debería ser una vía corta, por ejemplo de 3 a 5 kilómetros, con un gran tráfico de pasajeros, con problemas, digamos, de acceso al aeropuerto debido a atascos u otros problemas. Estoy seguro de que existen muchos proyectos potenciales de este tipo. La situación en la que dices que conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien normalmente no lleva a ninguna parte. EVGENY Petrov. A menudo esto puede incluso provocar un daño directo a la reputación del grupo de empresas. Oleg Zaretsky, absolutamente. Creo que Arsen tiene muchos momentos así. Cuando la gente se hace llamar a alguien, asciende a algún nivel de poder o algo así. Terminan haciendo más daño que bien. EVGENY Petrov. Arsen, ¿qué opinas? Arsen Babayan. Por supuesto, me gustaría apoyar a Oleg en el sentido de que, por supuesto, es necesario abordar los proyectos específicos de forma profesional. Porque si lo hacemos de forma poco profesional y acudimos a las autoridades, entonces socavamos la autoridad de la tecnología en esa misma parte. Y, por lo tanto, se pueden sacar conclusiones erróneas sobre quién está involucrado en esta tecnología. Bueno, dado que son personas, entonces surge la pregunta de si la tecnología es confiable si las personas no la presentan de manera profesional. Oleg Zaretsky, nuestro mensaje es que los proyectos específicos deben estar a cargo de profesionales. Te daré un ejemplo muy simple. Alguien de África viene y me dice, tengo un proyecto maravilloso. Quiero que sea así, 2 ciudades, la ciudad A y la ciudad B, a 20 kilómetros entre ellas, y la gente va y viene. ¿Por qué no construir una línea de ruta de cuerdas? La primera pregunta es, ¿quién pagará por ello? ¿Está vacío el presupuesto del país? Está vacío. La segunda pregunta, ¿será económicamente viable este proyecto? Es muy fácil de calcular. Le pregunto a la persona, ¿cuántas personas van y regresan todos los días? Bueno, 1000 de ellos. Bueno, 10.000 de ellos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por una entrada? Bueno, $1. Se trata de los ingresos diarios, multiplíquelos por el número por año y obtenga el resultado. Así pues, una línea así costaría, lo sabemos muy bien, al menos $10 millones por kilómetro. Esta es otra idea errónea que es necesario aclarar. En pocas palabras, cuando decimos que nuestra tecnología de transporte de cuerdas es muchas veces más barata que otras, no queremos decir que cueste 3 centavos. Cada proyecto de infraestructura cuesta mucho dinero. Quiero decir, el metro de Dubái costó $150 millones y el metro de Santo Domingo costó $40 millones por kilómetro en 2007. Así que cuando decimos varias veces menos, estamos hablando de, digamos, entre 10 y 15 millones de dólares por kilómetro. Multiplica eso por 20 kilómetros. Esos son 200 millones de dólares. Nunca recuperaremos esa cantidad de dinero de las entradas, incluso si las vendemos por $1. Un hombre de África mira los pros y los contras y se da cuenta de que este proyecto comercial nunca dará sus frutos. A y B, este país no tiene dinero en su presupuesto. Y creo que ese es el punto principal a tener en cuenta. Y si el proyecto tiene perspectivas desde ese punto de vista, vale la pena. Seguramente construiremos paradas a 400 metros y a 200 metros donde sea necesario. Todo es secundario, está en camino con todo lo demás.
Se soluciona técnicamente, con ingeniería. Todo tiene solución. Со всем остальным это решается технически, с помощью инженерии, это все решается. La pregunta principal es, ¿este proyecto da resultados o no? Es muy fácil de calcular. No necesitas un título universitario. Todo lo que necesitas es una calculadora y una estimación objetiva de cuántas personas viajarán por día y cuánto están dispuestas a pagar por ese billete. Y si no, ¿está dispuesto el gobierno a pagar ese dinero o al menos a dar garantías? Porque teníamos un proyecto en uno de los países africanos donde, por supuesto, todo el gobierno dice, construyamos, y los inversores de alguna manera están dispuestos a invertir dinero en ese proyecto. Pero se necesitan garantías, y en ese momento el gobierno aprobó una ley que dice que no es el gobierno el que da garantías nacionales. Y eso es, porque una cosa más que la gente debe entender, las garantías que se dan a nivel municipal, a nivel estatal, son el mismo dinero. Это те же Entonces, la primera pregunta, ¿está el gobierno dispuesto a pagar o garantizar? Y nuevamente, la respuesta hoy suele ser no. еще раз говорю, наши правильно, ответ нет. Al menos en los países en desarrollo de Asia, África e India. Y la segunda pregunta, ¿este proyecto dará sus frutos en un periodo de tiempo razonable? Esto es fácil de calcular sin necesidad de viajar a Dubái, sin venir a Unity String Technologies Inc. y sin siquiera enviarnos un correo electrónico. Присылая нам просто Una persona puede simplemente usar una calculadora y saber si este proyecto se paga por sí solo o no. Y luego, si la respuesta es positiva, entonces nos interesa, entonces estamos dispuestos a considerarla y entonces alcanzaremos los niveles más altos en este país. También hemos hecho ciertos vínculos, ciertos temas como este. Por eso sigo instando. Si alguien quiere ayudar con un proyecto específico, que responda dos preguntas. Pregunta A, ¿este proyecto está financiado por el gobierno o por el presupuesto? Honestamente y objetivamente. честно говорить. Y la pregunta B, ¿este proyecto se amortizará solo mediante la venta de entradas, la publicidad y todo lo demás con un coste de capital de, digamos, entre 7 y 20 millones de dólares por kilómetro? Eso es todo. Arsen Babayan, me gustaría añadir. Oleg planteó una pregunta muy interesante. Dice, imagina un proyecto en el que llevamos gente de ciudad en ciudad y hay una ruta de pasajeros de 50 kilómetros. Si cuesta 10 millones de dólares por kilómetro y hay 50 kilómetros, son 500 millones de dólares. Quiero decir que resulta que un proyecto cuesta, tal vez, varias veces más. No sé cuánta inversión se atrajo para implementar la tecnología de cuerdas más singular. Pero un proyecto cuesta más que todas las inversiones en esta tecnología única de cuerdas, que es capaz de resolver muchos problemas de transporte en todo el mundo. Esto es para entender la proporción de números. Es decir, el dinero gastado en la creación de la tecnología es muchas veces menor que el de un proyecto normal, un proyecto específico. В общем-то, рядовой проект один, адресный проект. А это, кстати, EVGENY Petrov. Por cierto, esto nos lleva a la cuestión de los dividendos y de dónde provienen. Arsen Babayan, se trata de la cuestión de los dividendos y de si es difícil implementar un proyecto específico. Les diré que desde el punto de vista de la captación de fondos, la tarea de encontrar un inversor puede resultar más difícil o comparable a la tarea que se resolvió junto con los inversores. Verán, es comparable a un proyecto específico, un proyecto ordinario. Transportar pasajeros de la ciudad A a la ciudad B durante 50 kilómetros. El proyecto cuesta 500 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo cree que le toma a la gente, funcionarios, banqueros, organismos de aprobación, tomar decisiones sobre la asignación de dichos fondos? Al mismo tiempo, me gustaría decir que la financiación de la tecnología, y esto es realmente la financiación de la investigación y el desarrollo, puede ocurrir en un proceso, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. 2, 3, 5, 10, то есть разработка. Ese es el desarrollo tecnológico. Si hablamos de un proyecto completo, para poder ir a la obra y meter una pala, habría que tener esos 500 millones por ahí, reservados. En su totalidad, no hay ningún flujo de dinero de inversores privados hoy, mañana o pasado mañana. Сегодня, завтра, послезавтра, сколько денег. ¿Qué cantidad de dinero llegó? ¿Qué cantidad de tierra, materiales, etcétera, están preparados? Деньги должны быть
Este dinero tiene que estar por ahí, tiene que haber una fecha límite para el proyecto, planes, cronogramas, estimaciones y todo lo demás. Y alguien que toma esos 500 millones, los deja y dice, vamos a cortar la cinta, vamos a comenzar la construcción. Y en 2 años tendremos el proyecto en funcionamiento. Esa es una tarea muy difícil. EVGENY Petrov. Solo tengo que decir que en Indonesia, hace algún tiempo, tuvimos algunas dificultades, principalmente debido a las acciones incompetentes de, digamos, activistas que simplemente subestimaron el proyecto, el alcance de las tareas. Eso necesitaba ser solucionado. Porque la evaluación es una cosa, y hay otra cosa como la necesidad de comunicar, de integrar a muchas partes interesadas en el proyecto al mismo tiempo, de obtener financiación del proyecto, de estructurar la financiación del proyecto. Y un ingeniero, con el debido respeto, con 20 años de experiencia en diseño técnico, construcción, no importa. Pero ¿tiene idea de cómo construir estas relaciones o no? Ya que cada palabra y cada etapa de la negociación es importante. Aquí, porque simplemente cualquier hecho mal interpretado o tergiversado puede convertirse en un obstáculo insuperable en el camino hacia la realización del proyecto. Tuve una situación en la que llegamos a las negociaciones e hicimos una presentación y nos escucharon y dijeron, estás contando una gran historia, es todo muy interesante, pero vino tu representante, no sabemos quién, alguien vino y se presentó como representante. Y dijo que su solución es 10 veces más barata que el ferrocarril. Oleg Zaretsky, sucede en todas partes. Sí, la gente viene y dice algunas cifras falsas, y luego, cuando empiezas a cambiar de opinión, eso se convierte en un problema, por supuesto. Arsen Babayan, y también tengo una historia sobre una interacción con uno de nuestros inversores que propuso un proyecto que parecía realmente interesante. A mí también me pareció interesante al principio. Pero tras un examen más detenido quedó claro que había circunstancias que requerían un cierto enfoque táctico para la realización de este proyecto. Les contaré una historia. Uno de los inversores, un joven enérgico que vive en San Petersburgo, me sugirió participar en dicho proyecto. Se llama Ostrov Fortov. Se trata de un proyecto militar patriótico para crear un parque patriótico en la isla de Kotlin, donde se encuentra la ciudad de Kronstadt, con un museo y lugares para eventos militar patrióticos. El proyecto está encabezado por la hija del ministro de Defensa, Ksenia Shoigu. Es un proyecto muy conocido. El proyecto incluye trabajos en monumentos históricos y fortalezas en islas del Golfo de Finlandia. Y a uno de los fuertes se construyó un camino de terraplén, y a otro fuerte se construyó un teleférico en el marco del proyecto, que conecta este fuerte con la isla, con el fuerte Alejandro I, con el museo, que fue construido, yo piense, incluso en la costa de la isla de Kotlin. Hay una pista de 900 metros, un teleférico. Pero desde el deterioro de la situación geopolítica, todos los constructores de teleféricos se han ido de Rusia, por lo que hay una solución de diseño, pero no un proveedor de tecnología. Además, dada la naturaleza militar patriótica del proyecto, la cuestión del uso de tecnología nacional también fue un factor importante. Por lo tanto, tanto el inversor como nosotros somos conscientes de que un proyecto que atrae cada vez más la atención de los altos funcionarios del gobierno es sin duda un proyecto bueno e innovador y, en caso de una implementación exitosa, es por supuesto una ventaja absoluta para la tecnología. Apoyé esta iniciativa. Fuimos a una reunión en San Petersburgo, no con los líderes del proyecto, sino con los asistentes de Ksenia Sergeyevna, y ellos presentaron la tecnología en detalle. Nos contaron sus ventajas, posibilidades y cómo se podría implementar tomando como ejemplo su proyecto.
Y aprendimos que el proyecto militar patriótico, como todos los proyectos militar patrióticos, se financia con donaciones. Como comprenderán, la implementación de una solución de transporte e infraestructura basada en donaciones, es decir, somos proveedores de soluciones tecnológicas, es un tema muy específico. Hemos hablado de actuar como inversor. Pero no somos una empresa de inversión, somos un proveedor de soluciones tecnológicas altamente eficientes. Por eso necesitamos un cliente, y necesitamos un cliente ya sea con un inversor o un cliente con financiación presupuestaria. Pero no hay ninguno. Este es un proyecto militar patriótico y donaciones. Y en cuanto a la financiación del proyecto Ostrov-Fortov, donde se encuentra Alejandro I, hay financiación presupuestaria. El Ministerio de Defensa está financiando este monumento arquitectónico, la fortaleza, convirtiéndola en una especie de hotel, comercio minorista o función turística. Punto. En cualquier caso, se trata de fondos presupuestarios. Entonces la situación es la siguiente. Incluso si tuviéramos la oportunidad de implementar este proyecto como inversionistas, por un lado está el Ministerio de Defensa, por otro lado está el Parque Patriótico y, por lo tanto, el flujo de pasajeros del que habló Ole. En términos de evaluación de proyectos es aquí impredecible. Todo depende del calendario de eventos patriótico-militares, y de ello depende el número de visitantes y, por tanto, la demanda de esta pista. O sea, vamos a construir una pista y no sabemos cuánta gente la usará, con qué frecuencia la usarán. Además, no está bien recaudar dinero como parte de un proyecto militar patriótico para convertirlo en una historia comercial, simplemente está mal. Así que en este caso creo que está mal ofrecernos activamente como inversores, por la sencilla razón de que no somos una empresa de inversión. Este proyecto es ciertamente interesante para nosotros y podemos ofrecer una solución interesante y eficaz. Pero definitivamente no será barato. Una cosa es y, en segundo lugar, repito, el proyecto no es comercial. Algunas personas simplemente carecen de la competencia para evaluar todos los posibles riesgos, todos los beneficios y todos los peligros. Un ejemplo así, EVGENY Petrov. Resumamos, colegas. Empezamos con el hecho de que tenemos una nueva región. En una nueva región tenemos una oficina de representación oficial del grupo de empresas, donde ahora trabajarán personas especialmente capacitadas bajo la supervisión de usted, Ole, que tiene una gran experiencia en comunicación, tremenda experiencia en la evaluación de proyectos específicos. Aquí en Unitsky String Technologies Inc. siempre tenemos un hombro en el que apoyarnos, tenemos un muy buen equipo de analistas que ya calculan todas estas cifras en detalle. Contamos con un muy buen equipo de logísticos que también calculan los detalles del tráfico y otras cosas con más detalle. Y en este sentido, puesto que utilizamos este formato para dirigirnos a todos nuestros simpatizantes, me gustaría pedirles que no sean demasiado diligentes en sus buenas intenciones, porque lamentablemente a menudo conducen a lo contrario. Este trabajo es realmente muy complejo y requiere un enfoque muy completo, en el que participan muchos especialistas en la evaluación detallada, analistas, economistas, especialistas en marketing, logísticos, ingenieros y diseñadores. Entonces, cuando lleguemos a una evaluación detallada, todo eso tiene que estar involucrado. Y, por supuesto, si te apresuras, puedes arruinar las cosas y obstaculizar aquello por lo que todos estamos trabajando. Y todos estamos trabajando para garantizar que nuestra empresa en su conjunto se convierta en un actor grande y muy importante en los mercados internacionales, y que aquellos que fueron lo suficientemente astutos para ver las perspectivas de desarrollo de estas tecnologías y el grupo de empresas en una etapa temprana son recompensados. El valor del proyecto puede alcanzar los 500 millones de dólares y más. Me gustaría señalar que de estos 500 millones de dólares, el coste de una licencia tecnológica de un solo proyecto puede llegar al 10%. Así que podemos esperar, por ejemplo, 50 millones de dólares. O si son 1000 millones, podrían ser 100 millones de dólares. Podemos realizar entre 4 y 5 proyectos de este tipo al año en las primeras etapas y luego aumentar el número.
Ahora mismo, anunciamos esta cifra el año pasado, estamos trabajando en 100 proyectos. Solo en la India tenemos hasta 500 proyectos en el futuro y más. Por tanto, quienes nos siguen, quienes quieran ayudar, pueden hacer su propia valoración, una calculadora, como dice Ole, y calcular estas cifras y estimar las posibles perspectivas, los posibles ingresos de los que se pueden privar con algo tan injustificado, acciones y decisiones irreflexivas, apresuradas y perjudiciales para su trabajo. Por eso propongo confiar el trabajo de ejecución del proyecto a quienes estén autorizados, a aquellos cuya competencia haya sido confirmada y verificada. Y si hay una oferta, siempre estamos dispuestos a considerarla y trabajar al más alto nivel. Especialmente porque todos aquí, Ole, sé que usted es un inversor, y Arsen también es un inversor, y yo soy su humilde servidor. Todos nosotros también estamos interesados en la implementación más rápida, eficiente y productiva, en la implementación masiva de nuestras soluciones. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos de nuevo. Y la próxima vez hablaremos sobre el progreso de la construcción y certificación de la nueva instalación. Увидимся снова, в следующий раз мы поговорим о прогрессе строительства, сертификации нового объекта, нового... El nuevo complejo de infraestructura y transporte Karat en el Parque de Innovación de Sarja. Gracias por su atención. Hasta luego. Oleg Zaretsky. Gracias. Adiós. Arsen Babayan. Gracias por su atención. Oleg Zaretsky.